The British Lions squad for the 2009 tour of South Africa originally contained 40 players from England, Ireland, Scotland and Wales. The playing positions in the forward or back of these players is shown on the table. Entonces, los British Lions para el Tour de 2009 de Sudáfrica tenía 40 jugadores de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Entonces las posiciones, que eran o forward o back, están en la tabla. Entonces de England, bueno, say forwards, backs, England, bueno, sí, la tabla, la ven. A player is selected at random from the squad to visit a local hospital. Entonces agarran un jugador al azar para visitar un hospital local. Entonces, calculate the probability that the player chosen is a forward from Ireland. Entonces para eso tenemos que ver, bueno, sobre un total de 40 jugadores, ¿cuántos forwards irlandeses tenemos? Hay 5. Entonces la probabilidad es 5 en 40, o sea, 1 en 8. Not from Wales, que no sea de Gales. Y sobre un total de 40, vamos a ver, de Gales tenemos 6 y 7, hay 13. Entonces si hacemos 40 menos 13, me da los que no son de Gales. Y esto nos da 27. 27. B. A player is chosen at random from the backs to give a TV interview. Calculate the probability that he is from England. Entonces sobre el total de 40 jugadores, tenemos que ver cuántos de estos son británicos. Un back inglés. Entonces, perdón, no, está mal esto. Eligen un jugador de los backs. O sea, los backs son los 3/4, que es de estos de acá, que tenemos 3 y 7, 10 y 9, 19, tenemos 21. O sea, sobre un total de 21 jugadores, que tenemos que calcular la probabilidad de que sea de Inglaterra. Son 3 ingleses de esos 21. Entonces la probabilidad va a ser 3 en 21, que se simplifica a 1 en 7. 3 forwards are chosen at random to take part in a tug-of-war competition. Agarran a 3 forwards al azar para jugar en esta competición de eso. Calculate the probability that they are all from Wales. Bueno, para esto vamos a tener que usar un diagrama de árbol. Entonces, los forwards, si los backs eran 21, los forwards van a ser 19. Entonces, tenemos 19 forwards. Entonces, la probabilidad de que elija Wales, de que elija not Wales, después de que elija Wales, de que elija not Wales, y después de que elija Wales o not Wales. Tenemos que calcular que sean los 3 de Gales. Entonces, al principio, sobre un total de 19 jugadores, tenemos ¿cuántos de Wales? Tenemos 6 forwards que son de Wales. 6. Si eligen uno, al siguiente que van a elegir, van a quedar un total de 18 jugadores y va a haber 5 forwards de Wales. Y al tercero que eligen, sobre un total de 17 jugadores que quedan, va a haber 4 de Wales restantes para elegir. Ok, entonces la probabilidad de que las circunstancias sigan este camino es la que nos da al multiplicar las fracciones. Son 6 19avos por 5 18avos por 4 17avos, y eso nos da la increíble fracción de 20 969avos. Entonces anotamos answer es una probabilidad de 20 en 969.